Bienvenidos todos. Reciban un cordial saludo en nombre de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica. Quiero en pocos minutos explicar de una manera práctica en qué consiste la salvación. Y cuando hablamos de salvación, está implicada la palabra evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y la mejor noticia que puede recibir el ser humano en medio de tanta desinformación y hoy en medio de tanta adversidad es que Cristo murió por el pecador. De eso se trata la salvación. El hombre pecó y Cristo vino como sustituto a morir por él en la cruz del Calvario. Bienvenidos al plan de salvación gratuita para todos. Para comenzar veremos el origen del pecado. ¿Cuál fue? La desobediencia. Nuestros primeros padres desobedecieron el mandato de Dios y le hicieron caso a las palabras del enemigo. Y ahí está, hasta hoy, las consecuencias de ese pecado. Génesis 3:1 nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El diablo ahora está en el cuerpo de una serpiente. La mujer no se sorprende que este animal le hable, por el contrario, le puso cuidado atentamente. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El enemigo logró su objetivo, la puso a dudar, y posteriormente ella obedeció, recibió del fruto que Dios les había dicho que no lo hicieran porque ciertamente morirían. Pero en medio de todo esto, han pecado, han caído, y el Señor no los va a dejar perdidos y errantes por el mundo. Viene un mensaje de esperanza. Inmediatamente ellos pecaron, se hicieron delantales con hojas para cubrir sus cuerpos, pues se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos quisieron quedar bien delante de Dios con su propia justicia, con sus propias manos, pero no es así. No es lo que uno haga para agradar a Dios, sino es lo que Él hace por nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Lo vamos a ver. Veamos primero Génesis 3:15. Aquí está el mensaje de esperanza, una promesa para toda la humanidad. Dice el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente del enemigo y la simiente de la mujer. Aquí comenzó el conflicto, lo que llamamos la guerra espiritual, que existe hasta hoy y terminará cuando Cristo lleve su iglesia. Hasta ese día terminará la guerra espiritual. Esta es la primera mención del Evangelio en la Biblia, las buenas nuevas de salvación, donde la simiente de la mujer, Cristo, derrotaría a Satanás y a su simiente. ¿Cuál es la simiente de Satanás? Todos los enemigos de Cristo durante toda la historia. El Antiguo Testamento relata la historia de dos simientes en guerra y el Nuevo Testamento nos narra el nacimiento de Cristo y su victoria sobre Satanás. ¿Cómo? Mediante su muerte en la cruz y su resurrección. Esa fue la manera como el Señor dio la gran batalla que nos permite a nosotros hoy entrar al cielo y pasar la eternidad junto a Él. Ahora veamos las consecuencias del pecado, porque todo pecado trae consecuencias. Aclarándoles esto, Dios es justo, Dios es justo, Él es santo y justo. En su santidad no tolera el pecado y en su justicia lo castiga. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto ya es redención. ¿Por qué? Porque hubo la necesidad de sacrificar un animal inocente para de su piel
hacerle el vestido a ellos. Aquí esto está hablando precisamente ya de perdón, de redención por el pecado. Génesis 3:23 nos dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Las consecuencias, ¿no? Ahora, Dios no dio muerte al hombre y a su mujer por el pecado, porque realmente todo pecado, dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte, y ellos pues eran los primeros candidatos a morir. Pues no murieron ellos, pero sí un inocente animal, para con su piel cubrirles su desnudez, prefigurando a un sustituto para redimir a los pecadores. ¿Por qué? Miles de años después, un inocente cordero muere en una cruz para quitar el pecado de la humanidad. Vemos cómo desde Génesis ya el Señor está mostrando a Cristo como el Salvador de la humanidad. Ahora, ya están por fuera del huerto del Edén. ¿Qué sucede? Génesis 4, 1, 2 nos dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hay algo que debemos destacar. Ellos ya nacieron por fuera del paraíso. Desde allí, todo ser humano, vea, nace por fuera del Edén, es decir, separado de Dios, espiritualmente muerto. Claro, ellos están en pecado, fueron expulsados del Edén, están por fuera, sin comunión con Dios, espiritualmente muy mal. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros somos pecadores. Nadie puede decir yo no tengo pecado. Pero ¿por qué motivo no lo puede decir? Porque es que nacimos todos por fuera del paraíso, espiritualmente en ceros, lejos de la presencia y de la comunión con Dios. Claro, como ellos nos estaban representando, pues el pecado pasó a todos nosotros. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es el asunto, por eso todos somos pecadores. Pero miren, viene el amor de Dios. Dios es grande, hermanos. Dios no quiere dejar perdida la humanidad a pesar del pecado. Claro que trae consecuencias, pero también hay redención. Miles de años después, nos dice la Biblia en Mateo 1:18, el amor de Dios se desarrolla en toda su magnitud. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y Mateo 1:25 nos dice, pero no la conoció, estamos hablando de José, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este es el amor de Dios. Él envió a Jesucristo como sustituto para pagar el pecado o por el pecado de toda la humanidad. Juan 3:16 nos lo narra así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está subrayado para todo aquel que en Él. Dios dice, crean en mi Hijo. A Él es a quien debe creerle, deben creerle a Él para poder estar a paz conmigo, para poder tener vida eterna. ¿Qué tal el amor de Dios? ¿Cuál padre va a ofrecer un hijo para que muera por la humanidad? Pero eso fue lo que hizo Dios por amarnos tanto en medio de nuestros delitos, de nuestros pecados. Veamos el ministerio de Jesús. Entonces nace allá hace más de 2000 años en Belén, en un humilde pesebre, pues no hubo otro sitio donde se llevara a cabo este importantísimo suceso. Ya Jesús crece. A los 30 años inicia su ministerio terrenal. ¿Qué hizo él? Alimentó a miles de personas, tuvo compasión de ellas, dice la Biblia, de todos los que le seguían. También expulsó demonios, tenía un poder, imagínense, el mismo Dios en la tierra expulsando demonios. Dio vista a los ciegos, qué amor, qué compasión.
la que tuvo Jesucristo en su ministerio terrenal y hoy en día tiene esa compasión con cada uno de nosotros. Y también resucitó muertos. Alimentó a miles, expulsó demonios, dio vista a los ciegos, sanó enfermos, paralíticos, es decir, tuvo un ministerio excepcional y también resucitó muertos. Solamente Él lo puede hacer. Él es el único que tiene ese poder y esa facultad. ¿Qué pasó con todo lo que Él hizo? ¿Qué sucedió con su vida? Ahora vemos el perfecto plan de Dios. ¿Qué sucedió? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por el contrario, le cogieron odio. Ellos creyeron que venía a quitarles el poder y la popularidad, los aplausos, y optaron por perseguirlo desde la misma cuna, hasta que a los 33 años y medio aproximadamente lo llevaron a la cruz. Jesucristo fue crucificado, luego murió por toda la humanidad, quedó a oscuras por un momento el mundo, y hoy en día el mundo que no tiene a Jesucristo en el corazón está completamente en tinieblas. Fue sepultado. Vemos a Nicodemo y a José de Arimatea. Nicodemo fue aquel que vino de noche a hablar con Jesucristo en Juan 3. Ahora él mismo está participando en la sepultura porque lo reconoció como rey, como el rey de los judíos. Y a los 3 días, nuestro amado Señor Jesucristo resucitó, se presentó a sus discípulos y también a varias mujeres para que comprobaran que realmente resucitó de entre los muertos. Ahora veamos la salvación resumida. Estimados amigos, amigas, no dejen pasar esta oportunidad. Quizás en otro momento no se pueda escuchar o ver este mensaje. Hoy puede ser el día de salvación. ¿En qué consiste? Veámoslo. Primero, Cristo nació, como ya lo vimos. Segundo, Cristo murió en una cruz donde derramó toda su sangre por los pecados suyos, por los pecados míos. Nosotros ya aceptamos esa muerte de Jesucristo en el Calvario. Por eso tenemos la vida eterna y es completamente gratis. Tercero, fue sepultado. Allí permaneció y el enemigo creyó que había triunfado. El enemigo se pavoneó, pues, diciendo, murió Jesucristo. Él estuvo allí sepultado y a los 3 días, gloria a Dios, resucitó de entre los muertos. Ya les explico lo que sucede con la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Primero, pues también, de una vez les anticipo, si Él resucitó, un día nosotros vamos a morir y también vamos a resucitar. Eso lo dice la palabra del Señor. Vamos a resucitar y permaneceremos eternamente con Él. ¿Por qué? Por haber aceptado estos pasos, por creer que Él nació, que murió, que fue sepultado y que resucitó. Si yo creo esto de todo corazón, tengo la vida eterna. Esa es la salvación. No es por pagar, no es por entrar a un sitio y levantar la mano y decir, yo recibo a Cristo como mi Salvador. No, no es así de simple. Es de una manera más práctica. Es entender lo que sucedió, que nació, murió, fue sepultado y resucitó, como dice 1 Corintios 15, que ya lo vamos a leer. Ahora es esto, vean. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿En qué consiste entonces la salvación? Aquí está de nuevo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está la salvación. Amigo, amiga, que ves en este momento este programa, que lo está apreciando con toda tranquilidad, ahí está la salvación. Si no se cree esto, es en vano lo que se ha hecho. Que primeramente, dice él, Cristo murió. Segundo, que fue sepultado. Y tercero, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está, gratuita la salvación. Ahora veamos lo que quedé de explicarles referente a Génesis capítulo 3, verso 15. Esa promesa que hizo el Señor allá, ese evangelio
del que se habla en Génesis, lo vamos a ver acá de una manera más práctica, el cumplimiento de la promesa. ¿En qué consiste esto? Cristo muere en la cruz. Ahí está la serpiente, lista a atacarlo, y le muerde en el calcañar. Pero aquí vemos ahora a Cristo resucitado. Veamos el verso para recordarlo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Vea pues, les quiero explicar, este es el Evangelio. Esta es la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis, en toda la Biblia. Esta es la salvación. Jesús fue crucificado mediante un juicio injusto. El enemigo creyó que había ganado la batalla, lo cual se toma apenas como una mordedura en el calcañar. Ahí lo vemos. Apenas fue una mordedura en el calcañar. Claro, yo digo apenas, pero fue dolorosa. Fueron muchas horas de sufrimiento y martirio y derramando su propia sangre. Ahí el enemigo hizo fiesta. Es decir, se creyó que había dado muerte con todos los que participaron en estos juicios injustos, que habían dado muerte a Jesús de Nazaret. Pero ¿qué pasó? Pero al resucitar Jesucristo, al tercer día, le aplastó la cabeza, derrotándolo y anunciándole la condenación eterna. Ahí vemos. Le aplastó la cabeza con la resurrección. No se imaginaba Satanás, no se imaginaban los enemigos del Señor que al tercer día iba a resucitar. Y en ese Cristo resucitado, queridos oyentes, es que nosotros creemos y es el Cristo que predicamos. Y usted puede hoy ser parte de la familia de Cristo completamente gratis, aceptando este mensaje. No se trata de pertenecer a alguna iglesia, a alguna religión, no se trata de ser católico o evangélico de cualquier secta, se trata de aceptar lo que Él hizo por la humanidad. La Biblia, ninguna Biblia trae religiones ni nombres de denominaciones para pertenecer a ellas y mucho menos pagar un solo peso. Usted, querido amigo o amiga, no paga un solo peso. La sangre de Cristo le pagó la entrada al cielo y creo que es más que suficiente. Jesucristo, el único camino al Padre. En resumen, Dios está ahí. Yo lo dibujo, lo ilustro como una especie de triángulo. Lo veo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre veo la Trinidad porque es indivisible. Ahí está Dios, Jesucristo está acá en la mitad y yo estoy acá. Usted o yo, el ser humano. ¿Qué puedo hacer para acercarme a Dios? ¿Qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Pues dice la palabra del Señor en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está. Para ir a Dios tengo que primero tener a Cristo en el corazón. Hay gente que dice, yo creo en Dios. No se trata solamente de creer en Dios. Se trata de tener a Cristo porque Él es el camino para llegar al cielo. Jesucristo vino a revelar, a decir quién es Dios. Entonces la única manera de llegar a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Dice también la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay ningún intercesor, no hay ninguna persona que nos pueda recomendar ante el cielo. Nosotros personalmente tenemos la entrada libre a la presencia del Señor a través de Jesucristo, su amado Hijo. Finalmente, Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Toda la humanidad debe morir por ese pecado de Adán y Eva, porque todos somos pecadores. Y ahí está sentenciado en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, tanto espiritual como física. Y dice Juan 3:18, porque alguien puede decir, bueno, y si no quiero creer, ¿qué? Sencillo, mire lo que dice la Biblia, por favor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, la persona que se va al infierno a condenación eterna es por su propia voluntad, porque Juan 3:17 dice que Él no vino a condenar, sino vino a salvar. O sea que uno es el que se condena personalmente cuando toma la decisión de rechazar a Jesucristo en el corazón. No hay necesidad de hacerlo, es completamente gratis. Porque miren lo que nos dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Querido amigo, amiga, no deje pasar esta oportunidad. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser tarde. No es de miedo, no es de terrorismo. Las oportunidades, mire, nadie sabe qué va a pasar en los próximos minutos. Nadie sabe qué va a pasar mañana. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad y aceptar el sacrificio de Jesucristo en el Calvario? Su muerte, sepultura y resurrección, que es completamente gratis, y asegurar para siempre, no solamente el ser miembro de la iglesia, no solamente ser de la familia de Cristo, sino pasar la eternidad con Él. ¿Mm? Completamente gratis. Únicamente en Jesucristo hay salvación. No deje, no deje esta oportunidad para otro día. Para mayor información, queridos amigos, pueden observar las direcciones que hay acá en pantalla. También tenemos Radio Mensaje de Libertad a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche, y los domingos servicio por internet. Pueden escribir si usted ha tomado la decisión de aceptar este mensaje, de creer que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó por usted. Eso es recibir a Cristo en el corazón. Eso es recibir a Cristo en el corazón, aceptar este mensaje. Si así lo hizo, escríbanos por favor a alguna de estas direcciones, o ahí hay un número telefónico, y con el mayor gusto estaremos orando por usted y también por su familia, para que ellos se salven, para que ellos también conozcan de Jesucristo. Y además estamos orando por usted permanentemente. Anhelamos que la misericordia de Dios los acompañe a todos. Muchas felicidades.